Ella estaba frente a él. Sentía el corazón latiendo en la garganta y las palmas húmedas por la tensión. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero Jean no parpadeaba. Su mirada, cargada de ira silenciosa, se clavaba en el rostro del gobernante de Saboya, el hombre que, con una sola decisión, había borrado todo. Ni siquiera le dejó un rastro de esperanza. En la sala flotaba el dulce aroma de inciensos caros, pero para ella el aire olía a traición. El marido, que debía protegerla, se apartó, como si fuera culpa suya que el soberano se fijara en ella. La familia, que juró amarla y cuidarla, prefirió callar. Y ahora, joven e inexperta, pero ya marcada por la humillación, estaba sola frente a aquel al que despreciaba con cada fibra. Lo odiaba, odiaba a su marido, y se odiaba a sí misma por su debilidad, por haberse convertido en una pieza en su juego. Pero bajo ese odio, muy hondo, vivía un juramento, afilado como una espada y frío como una mañana de invierno en Saboya. Algún día, mañana o dentro de 10 años, devolvería la deuda a cada uno, y ese día entenderían que se equivocaron al tomarla por una niña indefensa. No tenía aún 13 años, y la puerta de su pequeño mundo, callado y en penumbra, se abrió de golpe hacia el ruido y el oro de la corte. Su padre, el duque de Luynes, llegó una mañana de primavera. En el jardín del convento apenas se abrían las primeras rosas. «Es hora», dijo. No era una petición, era una orden. Jean se levantó de la mesa. Sobre ella quedaba abierto el libro de los Salmos. Guardó en el bolsillo un pequeño bordado con una flor sin terminar y lo siguió. Entre estos muros de piedra había aprendido lo que debía saber una joven noble: leer en francés y en latín, escribir con letra fina, bordar escudos con hilo de oro, mantener la espalda erguida incluso en la oración más larga. Pero ahora le esperaba otra escuela, brillante, peligrosa, ruidosa, el corazón mismo de Francia, la corte del rey Luis XIV, un lugar donde una sonrisa podía costar más que una fortuna, y una palabra imprudente arruinarlo todo. Su padre, ajustando el encaje de su vestido nuevo, susurró: «Recuerda, hija, en Versalles todos tienen ojos y oídos, ven cada error y nunca lo olvidan, pero tendrás una oportunidad, no la desperdicies». Ella asintió, intentando parecer segura. Por dentro, el corazón le latía como un pájaro asustado. Sabía que, como hija de un duque, ya era una buena partida, y a eso se sumaban su belleza fresca, casi infantil, y una inteligencia que las monjas habían elogiado en secreto. Todo podía ser su arma, si sabía usarlo. La carroza partió, dejó atrás el silencio del convento y la llevó hacia Versalles, donde las vidas podían alzarse o romperse en una sola mañana. Su llegada a la corte no pasó desapercibida. En Versalles, donde cada día aparecían nuevos rostros, pocos lograban retener la atención, pero Jean lo consiguió desde sus primeras recepciones. «¡Qué frescura!», murmuraban las damas cuando ella pasaba. «¡Y qué mirada tan viva!». Las viejas condesas, con un punto de envidia, admitían que esa joven tenía una inteligencia inusual para su edad. Unas cuantas primaveras más y será una verdadera belleza, decían, imaginando su triunfo. Pero el destino no quiso esperar. Él apareció de pronto, como si entrara desde otra escena de ese brillante espectáculo. El conde de Berrúa, de 16 años, sobrino del embajador de Saboya, acababa de llegar a Francia con su tío, paso ligero, mirada altiva, una leve torpeza de quien pisa por primera vez un gran palacio, y cuando sus ojos se encontraron con los de Jean, todo quedó decidido. «Me casaré con ella», dijo esa misma noche en la cena, con una seguridad que sonaba como una victoria en batalla. Su tío,
un diplomático astuto, arqueó las cejas y sonrió. Qué rápido Saboya se rinde al encanto francés. Todo ocurrió deprisa. Los chismosos apenas pudieron hablar de ellos. Cuando, en agosto de 1683, la capilla se llenó del canto nupcial. Jean, bajo un velo de encaje y con rosas blancas en las manos, apenas entendía lo que significaba ser esposa. Cuando el anillo de oro tocó su dedo, su vida cambió. Francia quedó atrás. Le esperaba un largo viaje, a Saboya, una tierra que solo conocía por los mapas de la biblioteca de su padre. Tal vez entonces, mirando por la ventana de la carroza que la llevaba a un destino desconocido, sintió por primera vez lo fina que puede ser la línea entre un cuento y una jaula. El viaje a Saboya fue largo y agotador, pero más duro fue entender que en su nueva vida no tendría a su padre, ni la familiaridad de la corte francesa. El conde de Berrua apenas entregó a su esposa en Turín, se despidió. Debía quedarse en Francia y seguir su carrera junto al rey. Y Jeanne, como si fuera un trofeo precioso, fue entregada a su suegra. La duquesa, con mirada implacable y voz acostumbrada a mandar, dejó claro desde la primera noche: aquí todo se hace según las reglas, y usted las seguirá. Los días de la joven condesa se volvieron una cadena de rutinas. Se levantaba con el amanecer, cuidaba a los niños, supervisaba tareas domésticas, aprendía a contar barriles de vino y sacos de grano, como si fuera una ama de llaves y no la hija de un duque. Los años pasaron. A los 18, Jean ya era madre de 3, aún joven, pero con un cansancio en los ojos imposible de ocultar. Solo entonces su suegra aflojó un poco la rienda. Le permitió asistir a bailes y recepciones. Y Jeanne, como una flor que rompe la piedra, volvió a sentir el sabor de la vida. Su sonrisa suave, su facilidad para conversar, sus modales elegantes, pronto conquistaron a todos. Parecía que lo peor había quedado atrás. Pero una noche, en el salón del palacio, entre el brillo de las velas y el susurro de las sedas, sintió una mirada fija que atravesaba la distancia. Él era joven, orgulloso y peligroso. Vittorio Amedeo II, el propio soberano de Saboya, la observaba como si el mundo hubiera dejado de existir. Desde esa noche, su vida cambió otra vez, y esta vez el cambio traía más peligro del que ella podía imaginar. Desde aquella noche, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en el salón del palacio, Jeanne sintió que su vida volvía a estrecharse, como un corsé apretado hasta doler. Evitaba los bailes, los encuentros, cualquier ocasión en la que pudiera aparecer Vittorio Amedeo II. Pero el duque era un hombre obstinado, acostumbrado a obtener lo que quería. Cada vez que llegaba, la velada se transformaba en un espectáculo. Los salones brillaban con cientos de velas, la orquesta tocaba melodías de moda, y todo parecía existir solo para resaltar su figura. Sabía contar historias, sabía bromear, y siempre encontraba el momento de clavar en ella su mirada. Una mirada intensa, codiciosa, que no se apartaba. Las damas, ocultas tras los abanicos, susurraban: Vittorio no es como los demás, solo persigue a una, pero Jeanne no quería ser esa una. Su corazón se encogía de miedo cada vez que él estaba cerca, y cada palabra cortés que debía intercambiar con él era una prueba. Al final, desesperada por no poder afrontarlo sola, acudió a su marido. «Te lo ruego, protégeme». El conde, dejando su copa de vino, la miró con cansancio, como si fuera una niña caprichosa. Suspiró, encogió los hombros y, queriendo hacer todo como corresponde, reunió un consejo familiar.
Querida, sea amable con el soberano, dijo con voz neutra. No pondrá en riesgo su honor. La suegra, sentada a la cabecera de la mesa, le lanzó una mirada fría. Su imaginación le está jugando una mala pasada. No le dé importancia. Y en ese momento Jean comprendió que no habría ayuda, que estaba sola en una casa donde sus miedos eran caprichos y su honor, una moneda que se podía gastar por conveniencia. Cuando comprendió que ni su marido ni su suegra pensaban protegerla, Jean escribió a su padre. No usó palabras grandilocuentes, solo hechos, escondidos entre las líneas, la insistencia del duque, su miedo, lo difícil que era estar indefensa bajo un techo ajeno. La respuesta llegó pronto. El duque de Luynes, hombre prudente, le aconsejaba desaparecer por un tiempo de la vista de Vittorio Amedeo. «Ve a tomar las aguas, hija», escribió. «Pasará el tiempo, él te olvidará, aparecerá otra y su interés se apagará». Ella obedeció. El viaje fue largo, y Jeanne esperaba que en esos meses el corazón del duque se enfriara. Vivió en hoteles, paseó por los malecones de ciudades de veraneo, ocultó su rostro bajo anchas alas de sombreros. A veces le parecía que recuperaba la calma, pero al regresar comprendió que todo había sido en vano. Vittorio Amedeo la esperaba. La misma mirada, la misma ansia de poseerla. Su sonrisa parecía ahora más segura y su insistencia casi un desafío. Entonces, algo se quebró en el alma de Jean. Ofendida por la indiferencia de su familia, agotada por la lucha solitaria, se rindió. No por pasión, sino por cálculo frío. Si nadie iba a protegerla, que al menos tuviera poder. Saboya pronto empezó a murmurar. El soberano tenía una nueva favorita. Su nombre se pronunciaba con envidia y con desprecio. Vittorio colmaba a Jean de regalos, organizaba bailes en su honor, estaba dispuesto a darle todo lo que pidiera. Oro, joyas, tierras, todo estaba a su alcance. Pero junto con el poder llegó el odio. Las damas que ayer la recibían en sus salones ahora se apartaban. Los hombres sonreían con demasiada cortesía y susurraban a sus espaldas. Jean había ganado un trono en un mundo donde, cada día, alguien soñaba con empujarla desde él. Sucedió de repente. La noche anterior, Jean había brillado en la recepción, vestido burdeos oscuro con bordados dorados, una risa ligera, pasos seguros sobre el mármol. Era la dueña de la situación, pero a la mañana siguiente la encontraron en sus aposentos, pálida como una figurilla de porcelana, con los labios resecos y los ojos encendidos de un dolor insoportable. La noticia de su enfermedad corrió por el palacio más rápido que los mensajeros de la mañana. Algunos susurraban que era una indigestión, otros que el aire estaba envenenado. Pero en los pasillos ya se oía una palabra temida: veneno. Y todos, desde damas de corte hasta ministros, pensaron lo mismo. Podría haber sido cualquiera que envidiara su posición. Muchos creyeron que sus días estaban contados, pero Vittorio Amedeo, al enterarse, actuó con una determinación que nadie esperaba. Envió mensajeros a provincias lejanas, exigió a los médicos todo lo que sabían y podían hacer. Los sirvientes contaban que el soberano sostenía él mismo la copa con el amargo antídoto y no permitía que nadie se marchara hasta que Jean bebiera un sorbo. Sobrevivió, para decepción de unos y alivio de otros, pero apenas se recuperó, le tocó una nueva prueba. La viruela estalló en Saboya. La enfermedad no perdonaba a nadie, ni campesinos ni cortesanos, y Jean estuvo entre los contagiados. Su rostro se cubrió de manchas, la fiebre la volvía loca, y el espejo de su dormitorio fue cubierto con una tela pesada para que no viera lo que la enfermedad hacía con ella.
pero Vittorio no se apartó. Venía cada día, traía compresas tibias, le sostenía la mano, le leía cartas y noticias, intentando apartar su mente del miedo. «Seguí siendo hermosa», dijo en voz baja cuando un día ella, reuniendo fuerzas, intentó incorporarse. Jean apartó la mirada. No por modestia, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué responder. Después de la enfermedad, Jean parecía aún más frágil. Y Vittorio Amedeo empezó a protegerla con un celo doble, que pronto se convirtió en un control celoso. Veía peligro en cada mirada, en cada sonrisa que le dirigían en una recepción. Si algún noble mantenía sus ojos sobre ella más de lo debido, no volvía a ser invitado a la corte. Si una dama se permitía una palabra demasiado cálida, sus visitas a los aposentos de la condesa cesaban de repente. La vida de Jean empezó a parecerse a una celda, revestida de oro y terciopelo. Sus paseos se acordaban con el duque, los acompañantes eran elegidos por él mismo. Salir de la ciudad era casi imposible, incluso las cartas eran revisadas. En sus aposentos había jarrones con flores raras, cofres con pieles y joyas, pero todo aquello tenía un brillo muerto. Detrás de las puertas cerradas reinaba un silencio que solo rompía el roce de las faldas de las doncellas y los pasos de la guardia en el pasillo. A veces se acercaba a la ventana y miraba hacia la calle animada de Turín, donde la vida fluía libre. Los vendedores gritaban sus mercancías, los niños corrían por el empedrado, las damas se apresuraban a la iglesia, y cada vez su corazón se encogía de añoranza por un mundo donde una podía ir a donde quisiera y hablar con quien deseara. La decisión no llegó de inmediato, maduró durante meses, como una conspiración silenciosa. Y cuando en 1700 su hermano llegó a Turín por asuntos de la familia, Jean confió en él. Se convirtió en su único aliado. La huida era arriesgada. Una noche, cuando el duque salió por negocios, Jean abandonó el palacio vestida con un modesto traje de sirvienta. En la carroza de su hermano, cruzó las puertas de la ciudad. Al amanecer ya habían pasado la frontera. Francia la recibió con el aire frío del invierno y con una sensación de libertad que no había sentido en muchos años. Francia la recibió con frialdad. En París aún se recordaban los susurros sobre la historia saboyana. En los primeros salones, Jean sentía las miradas cautelosas posarse sobre ella. Para algunos, no era más que una fugitiva de las manos del duque. Para otros, una mujer con un pasado dudoso. Pero Jean no se apresuró a justificarse. Actuó con suavidad, casi de forma invisible, como si quisiera borrar los viejos rumores con una vida nueva y digna. Recibía en casa a conocidos y a amigos de conocidos. Organizaba pequeñas veladas donde, en lugar de juegos de cartas, se mantenían largas conversaciones sobre libros, teatro y pintura. Poco a poco, su salón se llenó de pintores, poetas y eruditos. Allí sonaban risas, música, el aroma del café y de la repostería recién hecha. Ella misma elegía los cuadros para su colección. Le encantaba contar a sus invitados la historia de cada lienzo, como si los guiara por su propio museo. Podía pasar horas en las bibliotecas, saliendo con los brazos llenos de libros, marcados con señales para futuras conversaciones. La vida que ahora construía era completamente distinta, sin guardias en las puertas, sin listas de visitas aprobadas por otra mano. Podía salir a la calle, pasear por el muelle, entrar en una tienda, simplemente porque le apetecía. En 1704 llegó la noticia de la muerte de su esposo, el conde de Berrua. Jean la recibió con calma, sin gestos teatrales.
Con aquella noticia se rompieron los últimos lazos que la unían al pasado. Ahora era libre no solo en sus actos, sino también en su alma. Podía decidir a quién abrirle la puerta de su vida y a quién dejar fuera. Y quizá en esos años, Jean sintió por primera vez el verdadero sabor de la vida, sin miedo, sin deber, sin jaulas, aunque fueran de oro. Para Vittorio Amedeo, su huida no fue solo una ofensa, fue una derrota, una herida que no pudo justificar ni ante sí mismo ni ante el mundo. Él estaba acostumbrado a que todos permanecieran a su lado, aunque tuviera que doblegar su voluntad. Pero Jean se marchó, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin volver la vista atrás. Dicen que en los primeros meses tras su desaparición se volvió más cerrado, más irritable. Damas de la corte se sucedían unas a otras, intentando ocupar el lugar de la favorita. Pero tarde o temprano todas comprendían. No eran más que la sombra de una mujer que sabía conquistar y resistir. Aún así, no rompió el lazo que los unía. Su hijo y su hija, nacidos fuera del matrimonio, se convirtieron en su orgullo. Contra chismes y protestas de la nobleza, Vittorio Amedeo los reconoció oficialmente, les otorgó títulos y un futuro digno. Cuidó de su educación, eligió maestros y se aseguró de que fueran recibidos en los más altos círculos. A veces, en las largas noches de invierno, se quedaba ante la chimenea mirando las llamas, y parecía que sus pensamientos cruzaban los Alpes, hacia aquel lugar donde alguna vez reía Jean. Los sirvientes decían que en sus aposentos guardaba un pequeño retrato, una miniatura ovalada enmarcada en oro, que la mostraba con un vestido azul pálido. Nunca lo enseñaba a nadie, pero, de vez en cuando, abría la cajita donde estaba guardado. Mujeres iban y venían, las alianzas cambiaban, pero su imagen parecía haberse grabado en su memoria como una cicatriz imposible de borrar. Y, aun cuando los años y el poder lo volvieron más severo, en el silencio de sus aposentos privados, seguía viendo a aquella joven francesa que supo huir de él y quedarse para siempre en su corazón